Bien, muy buenas tardes a todos acá en Chile y muy buenas noches también a nuestros amigos que nos siguen desde España y por supuesto muy buenas noches también a nuestro invitado principalmente, ¿no? Francisco José Contreras, profesor de Filosofía del Derecho, diputado del partido Vox en España y además integra el patronato de la Fundación Disenso, que va a colaborar como think tank de ese mismo partido. Hemos invitado esta tarde a Francisco José Contreras a este nuevo taller de coyuntura de la Fundación Jaime Guzmán para que nos dé su opinión respecto del, si ustedes quieren, el estado del arte de las derechas hoy, tanto en España como en Iberoamérica o Chile. ¿Cómo han mutado esta, a su juicio, desde el punto de vista cultural, desde el punto de vista factual, de la estrategia, los horizontes que persiguen? No, no podemos olvidar de que Vox se constituye precisamente como una especie de respuesta, como una voz, frente a ciertos desencantos de un sector de la derecha española. En Chile hemos visto cambios también, han surgido nuevos movimientos, nuevos partidos, en fin. Sobre su opinión al respecto, es que hemos invitado esta tarde a Francisco José Contreras. Muy bienvenido, Francisco José, a la Fundación Jaime Guzmán. Muchas gracias por la invitación y es un gran honor, una gran satisfacción poder participar en este evento de la Fundación Jaime Guzmán. Bueno, pues claro, habría muchos ángulos desde los que se podría enfocar la cuestión de la comparación de las derechas española y chilena. Yo detecto una serie de semejanzas, ¿no? Una serie de afinidades. En ambos países encontramos, de un lado, una derecha, digamos, tradicional, que se caracteriza por su escasa disposición a dar la batalla cultural contra la izquierda, una derecha, digamos, tecnocrática, que intenta legitimarse por medio de sus resultados de gestión, y frente a ella una nueva derecha más ideológica, surgida como reacción al vacío que dejaba la derecha tradicional en lo que se refiere a la batalla de las ideas, y que, bueno, en este momento le disputa, al menos en España, le disputa la hegemonía al partido clásico, al partido hegemónico de la derecha. En el caso de España ha sido desde hace décadas el Partido Popular, ¿no? Y en fin, la expresión política de esa nueva derecha más ideológica, más interesada en el debate cultural con la izquierda, pues sería el partido al que pertenezco, el partido Vox, que solo tiene representación en el Parlamento Nacional desde hace un año, desde abril del 19, ¿no? Hace poco más de un año. Bueno, en lo que se refiere a la derecha, vamos a llamarla tradicional, pues yo detecto una serie de afinidades entre las figuras más importantes en Chile y España. Me refiero al presidente Sebastián Piñera y el expresidente del gobierno español, Mariano Rajoy, ¿no? No conozco quizás suficientemente la situación política de Chile, pero lo que me lleva a la conclusión de que Piñera vendría a ser algo así como un Rajoy a la chilena, es decir, alguien que considera que no es necesario, incluso es peligroso, entrar en el debate ideológico contra la izquierda, y que la derecha lo que debe hacer es sanear la economía, conseguir buenos resultados socioeconómicos, y se estima que esos resultados hablarán por sí mismos. Cuando la gente vea que la situación mejora, que crece el empleo, que la situación económica general es mejor, pues bien, sabrán inferir las conclusiones políticas pertinentes, ¿no? Es decir, sabrán agradecérselo al partido que ha sabido gestionar así de bien. Bueno, pues esta era exactamente la actitud de Mariano Rajoy, el Partido Popular en España. El Partido Popular consiguió una mayoría absoluta aplastante en las elecciones de 2011, no tanto porque hubiese hecho una gran campaña, hubiese conseguido convencer con sus argumentos a muchos españoles, como por lo desastrosa que era la situación anterior, es decir, la gran crisis financiera de 2008 tuvo un impacto
especialmente catastrófico en España. Y bueno, en 2011 estábamos con un déficit público de 10% sobre el PIB, un paro absolutamente desbocado, el 23% de la población activa. En fin, digamos que el poder le cayó en las manos, ¿no?, al Partido Popular. Y dispuso de una mayoría absoluta, probablemente irrepetible. Digo irrepetible porque ahora el paisaje político está mucho más fragmentado, es mucho más difícil que un solo partido llegue a disponer de una mayoría así. Por ejemplo, en este momento el PSOE gobierna con solo 120 diputados en una Cámara de 350. Rajoy, en cambio, en 2011 tuvo 186, 11 por encima de la mayoría absoluta. Y bien, con esa mayoría histórica, Rajoy declinó, digamos, revertir una sola de las medidas ideológicamente cargadas, las leyes ideológicas que había adoptado Zapatero durante los 7 años anteriores, ¿no? Me refiero a leyes tales como la ley del aborto, la ley de matrimonio homosexual, la ley de técnicas de reproducción asistida, que legalizaba la posibilidad de que una mujer sola o una pareja de lesbianas se hicieran inseminar con esperma de un donante anónimo para concebir un niño, o la ley de memoria histórica, que es especialmente relevante para el debate cultural, para el debate ideológico entre derecha e izquierda, porque lo que hace es imponer una visión maniquea, una visión muy sectaria del pasado histórico reciente español, imponerla a toda la sociedad, ¿no? Imponerla a toda la sociedad a través de las escuelas, a través de los medios de comunicación. En fin, no tengo tiempo ahora de profundizar demasiado en esto, pero me parece una de las medidas más totalitarias, más inquietantes adoptadas por los gobiernos de izquierda en España en los últimos tiempos. Digo los gobiernos porque el nuevo gobierno de izquierdas, el de Pedro Sánchez, anuncia ya una nueva vuelta de tuerca en este proceso de adoctrinamiento histórico o imposición de una visión sectaria de la historia a la sociedad, a los jóvenes, a los niños en las escuelas, etcétera, ¿no? Bien, pues ni una sola de esas leyes, también la ley de divorcio exprés, que es importante para el modelo de familia, es decir, al convertir el matrimonio en un contrato basura, que es lo que hacía aquella ley, porque basta, basta el cambio de parecer de cualquiera de los cónyuges para poder disolver el matrimonio, ¿no?, sin que medie ninguna causa grave, objetiva, que lo justifica. A convertirlo en un matrimonio basura, pues, perdón, en un contrato basura, contribuye a la fragilización de la familia, a la desestructuración de la familia. Ni una sola de esas medidas fue revertida por el gobierno con mayoría absoluta de Mariano Rajoy. Tampoco la ley de violencia de género, que es especialmente tóxica y especialmente polémica en España por la forma, sobre esto volveré después si el tiempo alcanza, la forma en que lesiona principios básicos del Estado de Derecho, como la presunción de inocencia, como la igualdad ante la ley. La llamada violencia de género es, por definición, un tipo delictivo que solo puede ser cometido por hombres. Es un delito que, por su propia configuración legal, solo puede ser cometido por los hombres. Si es la mujer la que agrede al hombre, entonces eso no será violencia de género, sino que tendrá otra calificación penal, será violencia doméstica. El delito de violencia doméstica comporta penas mucho menos graves. Nada de esto, ya digo, fue revertido y la excusa era que, que había que lo más importante era la economía. Rajoy llegó a decir la economía lo es todo. Supuestamente estaba demasiado ocupado en sanear la economía para poder ocuparse de estas otras cosas, como si ambas fueran incompatibles, ¿no? Es decir, como si el gobierno tuviese una sola neurona, como siempre dice Luis del Pino, y esta estuviese, pues, acaparada exhaustivamente por los problemas económicos. Bien, pues bien, ya digo, esta actitud del Partido Popular sigue siendo esencialmente la misma en la actualidad. Quiero decir, porque había un cambio de líder, entre tanto, en el año 2018, hace 2 años, se produjo la caída del gobierno de Mariano Rajoy a consecuencia de una moción de censura planteada por la izquierda y los partidos nacionalistas separatistas, entre ellos sumaban mayoría. Rajoy gobernaba en minoría a partir de 2015, o dicho que tenía mayoría absoluta en 2011, pero en 2015 su posición se vio muy debilitada, tuvo un resultado mucho peor, y desde entonces gobernaba en minoría. Pues bien, una moción de censura tumbó el gobierno de Rajoy en 2018.
hubo elecciones primarias en el Partido Popular, triunfó el candidato Pablo Casado, que supuestamente representaba lo contrario de Rajoy, es decir, representaba, digamos, la vuelta a los principios, la voluntad de una actitud más intelectualmente agresiva, más dispuesta a entrar en debates de fondo, debates ideológicos con la izquierda, y sin embargo, esa que era su propuesta, era, digamos, como decirlo, su carta de presentación para aquellas elecciones primarias, no se ha visto confirmado por la realidad política posterior. Concretamente, hace un mes, Pablo Casado destituyó a la portavoz parlamentaria Cayetana Álvarez de Toledo, que era la figura que dentro de este nuevo Partido Popular se había significado especialmente por digamos, por sus fundamentos teóricos y por su voluntad de buscar el choque ideológico con la izquierda y, digamos, la audacia para abordar los debates de fondo. Pues Cayetana ya no está en la plana mayor del Partido Popular. Por tanto, hay, digamos, un retorno al rajoyismo, ¿no? Un retorno a esa actitud, digamos, pragmática, resultadista, no sé si llamarlo resultadista, es decir, ya digo, los resultados socioeconómicos de una gestión hablan por sí mismos y, por lo tanto, no hay necesidad de enzarzarse en el debate intelectual, en el debate cultural con la izquierda. Al contrario, los partidarios de esta visión consideran que el debate cultural, el debate ideológico es como una trampa o bien una cortina de humo que extiende la izquierda para que no se hable de lo realmente importante, que sería la economía, o bien una trampa que la izquierda le pone a la derecha para que caiga en ella y así la izquierda pueda, digamos, consolidar su superioridad moral y su hegemonía cultural. Ahora bien, nosotros en Vox, por ejemplo, lo que queremos es exactamente lo contrario. Al contrario, hay que discutir constantemente, negarle a la izquierda la superioridad moral y disputarle la hegemonía cultural, porque no las merece, no es cierta su superioridad moral, su superioridad moral que se atribuye desde siempre, no se atribuye a sí misma. Desde siempre, Teodoro García Egea, secretario general del Partido Popular en este momento, digamos el número 2, tras de Pablo Casado, esta mañana pues repetía las mismas lugares comunes rajoyanos en una entrevista radiofónica. El debate histórico, lo de la ley de memoria histórica y tal que decía antes, es una cortina de humo, es una trampa, no hay que entrar en eso. Hay que ir a lo importante, que es la economía, etcétera, etcétera. Bueno, ya digo, yo creo que es incluso desde sus propios presupuestos, es una actitud, es el presupuesto según el cual la eficacia electoral lo es todo y el éxito electoral justifica cualquier línea de partido. Pues bien, incluso de esa perspectiva, que yo no comparto, creo que están equivocados. Es decir, los resultados económicos de una gestión no bastan para garantizar el éxito electoral. Y en España esto lo hemos visto repetidas veces. Aznar ofreció una gran gestión económica, ¿no? Por dar solo un dato, el desempleo bajó desde un 23-24% en el momento de llegar al poder, en 1996, a un 11% en 2004, que es el momento en el que el PSOE vuelve a ganar las elecciones. O sea, que los resultados no bastaron, el PSOE volvió a ganar, el Partido Socialista volvió a ganar. Es cierto que en circunstancias muy excepcionales, condicionadas por el gran atentado, el atentado de la estación de Atocha, ¿no? cuya autoría permanece relativamente inexplicada y misteriosa hasta el día de hoy, aunque hubo un proceso judicial, pero un proceso judicial que dejó muchos flancos sin abordar y que, en fin, dejó muchos huecos. No basta con hacerlo bien para que te voten. Y viceversa, el hecho de que la izquierda, al menos en España, deje la economía arruinada una y otra vez, nos ha ocurrido 3 veces, nos ocurrió en 1996, cuando termina el mandato de Felipe González, nos ocurrió en 2011, como dije antes, mandato de Rodríguez Zapatero, y está a punto de volvernos a ocurrir ahora mismo, en un momento en que la nefasta gestión de la crisis del coronavirus por parte del gobierno de Pedro Sánchez nos está conduciendo ya a una situación desastrosa de deuda pública, de déficit público y de
crecimiento desbocado del desempleo, destrucción del tejido empresarial, etc. Y sin embargo, una y otra vez la izquierda vuelve a ganar las elecciones. ¿Por qué las gana? Porque las ideas importan, porque el debate cultural se importa y porque la superioridad moral que se autoatribuye la izquierda le basta para ganar por insuficientes o por desastrosos que sean sus resultados de gestión, ¿no? Por tanto, si la derecha no cuestiona esa superioridad moral, está excavando su propia tumba, por muy bien que lo haga desde el punto de vista pragmático. Pues bien, me da la impresión de que en Chile ha ocurrido quizás algo parecido. Sebastián Piñera y Michelle Bachelet pues, han alternado en el poder. Por tanto, los buenos resultados económicos de la gestión de Piñera no bastaron para impedir el retorno de la izquierda al poder. Se da una situación, en cierto modo, similar, ¿no? Similar y, bueno, especialmente inquietante en este momento, me refiero al llamado estallido social que tuvo lugar a partir de octubre de 2019 en Chile y el proceso constituyente que se ha abierto, el referéndum que va a tener lugar dentro de unas semanas y el proceso constituyente que como respuesta a ese supuesto estallido social se ha abierto en su país. Dije antes que en España el debate cultural entre izquierda y derecha, más que con la economía, tiene que ver con cuestiones como la unidad nacional, que es un problema muy importante en España, ¿no? Es decir, la unidad nacional frente a los separatismos, catalán, vasco, etcétera. También tiene que ver con el modelo de familia, lo que decía antes sobre el matrimonio, etcétera. También tiene que ver con el género, violencia de género, etcétera, el feminismo fanático, el feminismo tóxico, que ha sido adoptado por la izquierda como sustitutivo para el socialismo fracasado, ¿no? Como sustitución o ideología sucedánea de un socialismo fracasado. Bien, en Chile, en cambio, quizás, no conozco bien, suficientemente bien la situación, pero me da la impresión de que el debate ideológico está más relacionado con la economía y en ese sentido es más clásico, ¿no? Y no tanto con cuestiones bioéticas como el aborto, etcétera. Está más relacionado con la economía. Por tanto, para la derecha chilena, dar en la batalla cultural sería defender el modelo, digamos, neoliberal, modelo económico liberal, que fue heredado del régimen de Pinochet, pero mantenido en la democracia y que, a mi modo de ver, ha arrojado unos resultados espectaculares. Por eso es tan sorprendente y tan inquietante para los que vemos la cosa desde fuera, ver cómo todo eso se pone ahora en cuestión, se pone en peligro con este proceso constituyente, ¿no? Es decir, bueno, Chile tiene el ingreso per cápita más alto de Hispanoamérica, unos $16.000 de renta per cápita, y esto es como 5 o 6 veces el ingreso per cápita de Venezuela o de Nicaragua o de Bolivia, que son los países que representan el modelo alternativo, porque no nos engañemos, no hay terceras vías, no hay vías intermedias, ¿no? Hay la vía de la libertad económica, libertad empresarial, o la vía socialista ayornata, si se quiere, el bolivarianismo, se llama a sí mismo socialismo del siglo XXI, ¿no? Es decir, la vía de las nacionalizaciones, de la intervención masiva del Estado en la economía, los subsidios públicos con la excusa social, a todo se le pone siempre la etiqueta de social. Pues bien, los resultados están a la vista en Venezuela y otros países. Quiero decir con esto que en Chile la derecha lo tiene muy fácil para dar la batalla cultural frente a la izquierda, porque los resultados están ahí y bueno, como en el caso de España, basta con explicar que esos resultados no han caído del cielo, sino que son la consecuencia de un modelo económico determinado y de una filosofía determinada, que es lo que la derecha nunca se atreve a hacer, ¿no? En definitiva, yo creo que tanto a la derecha chilena como a la derecha española le interesa recordar aquella famosa frase de Nietzsche: no existen hechos sino interpretaciones. Los hechos nunca son inequívocos, nunca hablan por sí mismos. Las estupendas cifras de gestión económica que han conseguido los gobiernos de derecha tanto en España como en Chile
pueden ser tergiversados por la izquierda. Es decir, nunca hablan por sí misma. Si la izquierda consigue imponer socialmente sus interpretaciones de los hechos, entonces tiene ganada la competición política. Por otra parte, hay que tener en cuenta que la izquierda tiene una ventaja, digamos, estructural, una ventaja desde el punto de partida, y es que lo que vende, claro, es muy atractivo, es muy seductor. Derecho a la vivienda digna, derecho a un puesto de trabajo, derecho a la educación gratuita, derecho a la sanidad gratuita. ¿A quién no le va a atraer un discurso así, no? Quiero decir, la derecha lo tiene más difícil en el sentido de que tiene que demostrar que todo eso cuesta dinero. Si no se tiene una economía productiva, una economía saneada, pues bien, no habrá digamos, la disponibilidad presupuestaria para llenar de contenido todos esos derechos teóricos, ¿no? Es decir, quedarán en promesas huecas, quedarán en promesas vanas, que es en definitiva lo que ofrece la izquierda, promesas huecas. Y allí donde se aplica el programa de la izquierda, pues bien, al final el resultado es la pobreza y por tanto menos vivienda y menos empleo y menos educación y menos sanidad, o bien sanidad de peor calidad, como puede comprobar cualquiera que se dé un paseo por Venezuela, por Cuba o por Nicaragua. La izquierda, el gran argumento anticapitalista de la izquierda en épocas pasadas era que el capitalismo sería responsable de la pobreza. Ahora eso es más difícil de sostener porque es evidente que ha sido el capitalismo, no el socialismo, el sistema que ha sacado de la pobreza a miles de millones de personas en las últimas décadas. Por tanto, la izquierda, más que el argumento de la pobreza, suele utilizar el argumento de la desigualdad. El argumento de desigualdad. Ha habido un cambio de estrategia y se acusa a la economía libre de generar desigualdad. Por tanto, yo creo que la derecha, para plantar cara en el combate cultural, tiene que encontrar argumentos sobre esto. Por ejemplo, tiene que argumentar que la desigualdad no es mala de suyo. La desigualdad no es mala de suyo. Al contrario, la desigualdad suele ir asociada a la libertad. Si no hay una sociedad libre que no tenga resultados desiguales, porque somos naturalmente desiguales, quiero decir. Los seres humanos somos desiguales en capacidades, en talento, en esfuerzo. Unos se esfuerzan más que otros, unos trabajan más duro que otros. Somos diferentes en capacidad de asumir riesgos y en inventiva y en innovación y en capacidad de emprendimiento. Y bien, esas diferencias naturales se traducen allí donde hay libertad económica, se traducen en resultados también desiguales, resultados socioeconómicos también desiguales. Por tanto, la desigualdad no es indeseable de suyo, más bien al contrario, ya que es la consecuencia inevitable de la libertad y también es la consecuencia inevitable de la prosperidad. Como suele decir Axel Kaiser, que es compatriota de ustedes, solo la horda paleolítica fue una sociedad estrictamente igualitaria. Seguramente ha sido la única sociedad absolutamente igualitaria de la historia. En cuanto empieza a haber un excedente de riqueza, también hay desigualdades en su distribución, ¿no? Sí hay libertad, ya digo. La libertad, la desigualdad acompaña inevitablemente a la libertad y viceversa. Solo podrá haber igualdad social allí donde se da la tiranía. Es decir, solo mediante la tiranía se puede imponer la igualdad, una igualdad que suele ser igualdad a la baja, igualdad en la miseria, ¿no? Igualación por abajo. Ya digo, pero además, para colmo, en el caso de Chile no parece que la desigualdad haya aumentado. Es decir, según cifras que he consultado, el coeficiente de Gini en Chile, que mide la desigualdad social, en Chile ha mejorado en los últimos 20 años. Ha pasado de 0,53 a 0,48. Y otros muchos indicadores de bienestar social, como la tasa de escolarización, la tasa de, en fin, el porcentaje de población que accede a estudios superiores, los resultados del informe PISA, que miden la calidad de la educación y el nivel de formación de los alumnos de 15 años de diversos países, que por cierto en España, los resultados en España no hacen más que empeorar, en Chile son los mejores de Hispanoamérica. Entonces, digamos, la derecha lo tiene bastante fácil para dar la batalla cultural en Chile y me sorprende que no la haya dado con más éxito, ¿no? Como demuestra el hecho de que ahora se esté cuestionando todo desde la base, se pretenda
construir un sistema totalmente nuevo, sobre nuevas bases constitucionales, bases que me temo solo podrán ser bolivarianas. Quiere decir, ya digo, hay dos modelos, no hay terceras vías, ¿no? Por tanto, demoler la Constitución actual solo tiene sentido solo tiene sentido. Parece que se quiere hacer para construir un sistema totalmente diferente, y los principios totalmente diferentes son los del socialismo del siglo XXI. Pero pasando a otras cuestiones, que no quiero excederme en el tiempo, la nueva izquierda, la izquierda post caída del muro de Berlín, en realidad no suele hablar tanto sobre economía, al menos en Europa. Ya digo, en esto puede haber una diferencia entre Europa e Hispanoamérica. Ha buscado otros temas, ¿no? Ha buscado otras fuentes de legitimación. Una de ellas es la historia, como dije antes, al imponer una visión tergiversada, una visión sectaria de la historia del siglo XX español, según la cual derecha sería sinónimo de dictadura, fascismo, represión, e izquierda sería sinónimo de libertad, democracia y justicia, lo cual es absolutamente falso, pero no tengo tiempo aquí de demostrarlo. Pues bien, la izquierda se está legitimando. Pero también hay otras fuentes de legitimación, como la cuestión del feminismo, el ecologismo, el indigenismo, la cuestión LGTB. Son estos los temas favoritos de la nueva izquierda post-socialista. Esto lo diagnosticaron muy bien y lo propugnaron con éxito ya en los años 80 dos intelectuales argentinos, ¿no? Ernesto Laclau y Chantal Mouffe, que publicaron aquel libro de hegemonía y estrategia socialista. Partían de la base de que la izquierda se estaba quedando sin su sujeto revolucionario, sin el sujeto revolucionario clásico, que era la clase obrera. La clase obrera en gran parte se ha burguesado y también está siendo desplazada, la clase obrera nacional está siendo desplazada, sustituida por un nuevo proletariado inmigrante, sobre todo en Europa, ¿no? Y bien, esto significa que la izquierda tenía que encontrar nuevos sujetos revolucionarios, y los busca nada menos que en el sexo femenino, en las minorías raciales y sexuales, homosexuales, transexuales, etc. En definitiva, la nueva izquierda sustituye la lucha de clases clásica por la guerra de sexos, la guerra de razas y etnias. La cuestión indigenista es muy importante en Hispanoamérica, menos en España, porque los indígenas somos los españoles, ¿no? Hay una población indígena preexistente. Ya digo, lucha de razas y lucha de orientaciones sexuales. En definitiva, la esencia de la izquierda es el conflictualismo. La izquierda necesita conflicto, necesita el conflicto. Si no es el conflicto social, si no es la lucha de clases, recordemos la frase de Marx y Engels en el Manifiesto Comunista, toda la historia de la humanidad ha sido una historia de lucha de clases. Pues ya digo, si ya no les sirve la lucha de clases, tendrán que inventarse una lucha de sexos o de razas o de orientaciones sexuales. Y claro, todo esto es muy grave. Todo esto es muy grave porque, en definitiva, significa dividir a la sociedad en buenos y malos, en opresores y oprimidos, es siempre el mismo esquema. Hay que colectivizar, es decir, dividir a la sociedad en colectivos, en tribus y enfrentarlas, y además declarando a unas buenas y otras malas. Unos son opresores y otros oprimidos. Hombre opresor, mujer oprimida, blanco opresor, negro o persona de otra raza distinta de la blanca oprimido, heterosexual opresor, homosexual oprimido. Se basa en el resentimiento, es decir, la izquierda necesita atizar el resentimiento, necesita atizar el conflicto y tiene éxito en ello, además. Es decir, en España, por ejemplo, el feminismo radical ha adoptado casi como religión de Estado por el gobierno actual, religión de Estado en el sentido de que es impartido en todas las instancias de adoctrinamiento imaginables, desde las aulas de las escuelas a la televisión y el cine y la música y absolutamente todo, y la prensa. Es un machaque constante de las conciencias con el dogma de que la mujer está oprimida por el hombre. Por ejemplo, aprovechan lo de la violencia de género que dije antes. En España cada año unas 50 mujeres son asesinadas por sus compañeros sentimentales, ¿no? Crímenes execrables que por supuesto nadie
nadie justifica, pero la izquierda, la nueva izquierda, interpreta esos 50 lamentables crímenes anuales como indicio de que los 20 millones de hombres españoles oprimen a las 20 millones de mujeres españolas. Es decir, colectivizan la responsabilidad. Eso que es la responsabilidad individual de un miserable que ha agredido, asesinado a su mujer, se colectiviza y se convierte, es convertido en un indicio de la opresión estructural, sistémica de la mujer por el hombre. Y claro, esa doctrina es tóxica porque alimenta la desconfianza entre los sexos y el enfrentamiento entre los sexos. Y de hecho, cada vez más hombres en España pues tienen miedo de casarse, por ejemplo, o tienen miedo de emparejarse de manera estable, porque se sienten desprotegidos, se sienten indefensos frente a una eventual acusación falsa de violencia, etcétera, ¿no? Bien, entonces todo esto es muy grave, además porque supone una formidable regresión jurídica, es decir, implica la destrucción de principios básicos de la ilustración jurídica, es decir, es como una regresión al antiguo régimen, al periodo anterior a las revoluciones liberales, la época en que las leyes no eran iguales para todos, porque se trataba de sociedades estamentales, divididas en estamentos, en las que los derechos y deberes dependían de la cuna de cada cual, del estamento en que se hubiesen nacido. No eran los mismos los derechos de un noble que los de un burgués, que los de un campesino, etc. Pues estamos volviendo a eso, solo que el nuevo criterio de atribución de derechos y deberes ya no es el estamento, sino el sexo, la raza o la orientación sexual. La presunción de inocencia está siendo gravemente erosionada por estas leyes de violencia de género, las garantías procesales, que supusieron una gran conquista de la civilización, pues bien, están siendo desmontadas. En España existen juzgados solo para hombres, los llamados juzgados de violencia de género, por definición, solo juzgan a hombres, igual que en el antiguo régimen había tribunales para nobles o tribunales, uno era juzgado por tribunales distintos según el estamento al que perteneciera, ¿no? Pues ya digo, tenemos tribunales solo para hombres, tipos delictivos solo para hombres, la violencia de género por definición solo puede ser cometida por el varón. En definitiva, estamos sacrificando el principio de la color blindness, es decir, esto que dicen los anglosajones, las leyes tienen que ser ciegas al color y también ciegas al sexo, es decir, los derechos y deberes de cada cual no deben depender ni del color de su piel, ni de sus genitales, ni del sexo al que pertenezca. Pues bien, esto está siendo destruido, está siendo sacrificado. De hecho, en las universidades norteamericanas, que son un poco el laboratorio intelectual en que se ha gestado esta ideología de la nueva izquierda y de la lucha de sexos, etc. Y además las mejores universidades, las de la Ivy League. Pues bien, en la Universidad de California, por ejemplo, existe un manual de conducta políticamente correcta para profesores y alumnos que enumera una serie de posibles microracismos, ¿no? Es decir, comportamientos o expresiones que teóricamente resultan ofensivas para los miembros de las minorías raciales. Pues bien, una de ellas es precisamente la afirmación de la colorblindness, es decir, la defensa de la igualdad ante la ley hoy día es entendida en universidades norteamericanas como una agresión microrracista. No exagero, lo he visto he visto el documento. Por ejemplo, decir, creo que la persona más cualificada de obtener el puesto es entendido como una microagresión. La afirmación de la meritocracia, es decir, que los puestos deben ser para quien tenga mejor capacidad como individuo, para que sea más inteligente, quien tenga más conocimientos, quien haya acreditado una mejor cualificación. Afirmar eso es incurrir en microrracismo. No me explico, es decir, es incurrir en microrracismo. También decir solo hay una sola raza, la raza humana, esta afirmación maravillosa, la especie humana, la división en razas es trivial, el hecho de que tengamos la piel de un color u otro es trivial. En realidad hay una sola raza, que es la raza humana. Pues bien, esto es una microagresión racista según este manual de corrección política de la Universidad de California. Es decir, porque decir que es solo una raza implica negar lo que la nueva izquierda quiere demostrar, a saber que la raza se importa,
que igual que Marx decía que la historia humana es una historia de lucha de clases, pues bien, el neomarxismo dice que la historia humana es una historia de lucha de razas. Por tanto, las razas sí existen y son muy importantes, y existen porque algunas están oprimidas y otras son opresoras. Y quien diga que la raza no debe importar y que las leyes deben ser ciegas a la raza, está cerrando los ojos a este, según ellos, evidente conflicto racial que sigue hasta el día de hoy. Una vez más, hay que crear conflictos donde no los hay que inventar conflictos para arrogarse la defensa del colectivo supuestamente oprimido. Y con todo este discurso, con toda esta ideología tóxica, se está llegando a resultados aberrantes, como por ejemplo que se pueda entrar en las universidades de élite no en función de los merecimientos académicos, sino en función del color de la piel. Es decir, hoy día, por ejemplo, estudiantes negros e hispanos están entrando en universidades de élite con calificaciones mucho peores que los estudiantes blancos y asiáticos. Es el sacrificio de la meritocracia a la diversocracia. Es decir, la nueva obsesión es que las universidades, como todos los demás organismos, deben ser étnicamente diversos y todas las razas deben estar representadas en una proporción parecida a su representación en la población. Si eso no ocurre es porque ha habido discriminación. Y por tanto, para que no haya discriminación hay que imponer estas cuotas raciales, también cuotas de sexo, por ejemplo, en las facultades científicas y técnicas en las que hay menos mujeres. Pues bien, el neomarxismo interpreta que si hay menos mujeres porque las mujeres son discriminadas. No se le ocurre que una explicación mucho más lógica es que simplemente a las mujeres no les interesan las carreras de ingeniería, de arquitectura, etc. Es un hecho muy acreditado por la psicología que las mujeres están menos atraídas en general. No significa que no haya excepciones, claro, pero en promedio están menos atraídas por la técnica y por todo lo que tiene que ver con el manejo de objetos, ¿no? Las mujeres, parece que la psique femenina está más atraída por lo que tiene que ver con la interacción de personas. Por eso tienden a escoger estudios y profesiones que implican interacción humana, como las sanitarias, las docentes, tienen que ser profesoras, enfermeras, médicos, antes que ingenieros o técnicos. Bueno, me parece que me estoy excediendo en el tiempo del que disponía. No sé si es hora de que deje aquí la exposición para dejar tiempo para algunas preguntas. Sí, te agradecemos mucho, Francisco José. Ha sido muy claro. El tiempo anduvo perfecto, así que no, por favor, no preocúpate de eso. Yo quisiera partir preguntándote lo siguiente, antes de dar la palabra a otras personas. ¿Cuál crees tú que deben ser los clivajes, los ejes discursivos de las derechas para el siglo XXI, o de los que debiera fijarse una derecha como Vox, una derecha como... En fin, como Vox, pensando en Vox particularmente. En Chile hay un símil como republicano, en fin. Pero ¿cuál crees tú que deben ser los clivajes donde poner los énfasis? ¿Sobre qué narrativas discursivas? ¿Sobre qué eje? ¿Cuáles son las grandes peleas del siglo XXI que habría que dar? Bueno, pues hay varios ejes bastante claros en el discurso de Vox. Yo creo que se los puede sintetizar en la defensa de la libertad y la defensa de la nación. La nación, en el caso de España, está amenazada por la disgregación interna, es decir, existen partidos separatistas que tienen una implantación notable en algunas regiones y que han aprovechado el sistema autonómico. Sabemos, tenemos en España un sistema político muy centralizado, con gobiernos regionales, parlamentos regionales, que disfrutan de competencias muy importantes. Y bien, en el caso de los partidos separatistas, pues han aprovechado esas competencias, por ejemplo, las competencias educativas o las competencias sobre medios de comunicación, para adoctrinar a las nuevas generaciones en el rechazo de España, es decir, para inculcarles, una vez más, una visión distorsionada de la historia según la cual España ha sido una potencia extranjera que ha invadido y oprimido a las regiones respectivas. Por tanto, es nuestra misma unidad nacional la que está gravemente amenazada, como se comprobó hace 3 años, como ustedes recordarán, aquella especie de golpe de Estado frustrado porque ellos mismos no lo llevaron adelante seriamente. Además, se quedó todo en una declaración
una declaración solemne de independencia que después no se atrevieron a materializar. Pero, en fin, la unidad de España claramente está amenazada por el progreso de esta ideología separatista, que además tiene una base, aquí sí que habría que hablar de racismo, porque al final, al fondo, lo que hay es pues como un complejo de superioridad. Los catalanes serían superiores a los españoles, o los vascos se supone que son una raza originaria anterior a los romanos, anterior a los indoeuropeos. Es decir, hay además ribetes racistas, supremacistas en este nacionalismo separatista. Bueno, pues ya digo, la defensa de la unidad nacional y de la identidad nacional frente a la amenaza separatista, también frente a otra amenaza, que es ¿cómo llamarlo? La posible invasión migratoria, es decir, problema que es compartido por España con otros países europeos. Me refiero a inmigración irregular, inmigración ilegal. Es decir, se produce en cada año la entrada ilegal, en violación de la normativa migratoria vigente en el país, de decenas, quizás centenares de miles, más de 100.000 en el caso de España, más de 200.000 al año en el caso de Francia, de inmigrantes de otras culturas, de otros continentes. Y bien, esto puede terminar siendo un grave problema. Ya empieza a serlo en otros países europeos, ¿no? Porque hay problemas objetivos de asimilación cultural, son culturas, sobre todo la cultura islámica, por ejemplo, difícilmente compatible con la occidental. Y en todo caso, estamos convencidos de que toda nación tiene derecho a decidir cuánta inmigración desea recibir. Es parte de su soberanía. Es decir, no existe un derecho a la inmigración. Sí existe un derecho colectivo de cada nación a regular su inmigración, a decidir cuánta inmigración y de qué cualificación profesional y de qué origen cultural. Por ejemplo, en España en general preferimos la inmigración hispanoamericana por nuestra afinidad cultural evidente con las naciones hermanas de América, ¿no? Preferimos la inmigración hispanoamericana a la inmigración africana. Defensa de la identidad nacional y defensa de la libertad frente a este nuevo totalitarismo neomarxista. Me atrevo a llamarlo totalitarismo porque se ha convertido, como dije antes, realmente en una religión de Estado que es impuesta por todos los cauces, y además la discrepancia respecto a ella se vuelve cada vez más peligrosa. Uno se juega la reputación, uno se juega, digamos, la muerte civil, impugnando públicamente los dogmas neomarxistas a los que aludí antes, esto de que las mujeres están oprimidas por los hombres, o que los homosexuales son oprimidos por los heterosexuales, o que los negros son oprimidos por los blancos. En Vox defendemos la identidad nacional y la libertad económica también es muy importante para nosotros, la libertad académica amenazada por ese totalitarismo neomarxista que dije antes, la libertad lingüística destruida prácticamente en las regiones en las que gobierna el nacionalismo separatista. Hoy día es más fácil encontrar educación española en París o en alguna gran capital europea, educación en español, quiero decir, enseñanza en español, que en Barcelona, en Cataluña, es casi imposible. Tienes que ir a un colegio privado carísimo si quieres educación en español para tus hijos. Se ha impuesto la lengua catalana como lengua vehicular de la educación de manera dictatorial, vulnerando el derecho elemental de cualquier niño a recibir educación en su lengua materna. Y más de la mitad de la población de Cataluña tiene por lengua materna el castellano, no el catalán. Bien, profesor. La siguiente pregunta, muchas gracias, la va a realizar Emiliano García. ¿Escucha? Sí, te Hola, escuchamos. hola, profesor Contreras, ¿cómo está? Hola, Emiliano, ¿qué tal? Me alegra oírte. ¿Cómo estás? Profesor, una pregunta muy sencilla. ¿Cuál cree a su juicio que son los medios, los instrumentos para dar esta disputa cultural, ideológica? Bueno, en España tienen mucha más experiencia, pero acá en Chile creo que todavía estamos iniciando esta disputa. Eso. Los instrumentos. Bueno, los instrumentos, pues, son claro,
La educación, siempre que la educación sea libre, es decir, mientras exista un margen de libertad intelectual en la universidad o en la enseñanza media para ofrecer una visión alternativa a la de esa izquierda neomarxista que al día de hoy disfruta de una hegemonía cultural absoluta, desde luego en España y me temo que en Chile también cada vez más, pues bien, aprovechar ese margen de libertad docente para ofrecer una visión alternativa y para dar la batalla de las ideas en las aulas. Pero la gran aula de la sociedad de los medios de comunicación de masa es la televisión, son los medios de comunicación masivos y bueno, aquí llevamos claramente las de perder. No sé en Chile, pero desde luego en España están prácticamente monopolizados por la izquierda. Y por cierto, esto es un legado, es otro de los legados negativos del gobierno de Mariano Rajoy, que con su dedicación excluyente a la cuestión económica, pues permitió el control total, no solo permitió, sino que incluso incrementó el control absoluto de los medios de comunicación, especialmente las televisiones, por parte de la izquierda. Entonces, ¿qué nos queda a los que no somos de izquierda, ¿no? Nos quedan las redes sociales, que son importantes, aunque, quiero decir, no hay que caer en el espejismo de que, como ahora tenemos las redes sociales, la televisión ya no importa, la televisión sigue siendo importantísima para el 50% de la población que no usa redes sociales, ¿no? Sobre todo la gente de más edad se sigue informando fundamentalmente a través de la televisión. Tenemos las redes sociales, tenemos los medios de comunicación minoritarios, al menos en España, que dan cancha a los que no somos de izquierda. Y bien, simplemente aprovechar cada oportunidad lo mejor posible y sobre todo no darse por vencidos y pensar que a largo tiempo tenemos que ganar, porque el neomarxismo no tiene futuro, es decir, implica una disfuncionalidad social tal, un grado de toxicidad social tal, enfrentando a los hombres con las mujeres, privando a la sociedad de relevo generacional, por ejemplo, porque todo esto al final se traduce en crisis de la familia, cada vez se casa menos gente, los que se casan se divorcian muy pronto, o muchos de ellos, y no se tienen apenas hijos. En España la tasa de natalidad es de 1,2 hijos por mujer, eso es un 40% menos de lo que es necesario para simplemente ir renovando las generaciones, ¿no? Para mantener estable a la población. Tenemos un problema demográfico gravísimo en Europa en general y en España en particular. Por tanto, es una ideología que no tiene futuro. Es solo cuestión de tiempo que los que tenemos una visión alternativa prevalezcamos. Es que la sociedad no se va a extinguir, no se ha de extinguir. Y bueno, en algún momento el instinto de supervivencia social se manifestará y terminará esta hegemonía cultural de la izquierda. Hay que esperarlo así al menos. Bien, gracias. La siguiente pregunta la va a realizar Daniela Carrasco. Hola Francisco José, ¿me escuchas? Escucho muy bien, gracias. Súper. Bueno, Francisco José, muchas gracias por tu exposición. Estoy plenamente de acuerdo con todo lo que has dicho. Y bueno, te cuento que acá en Chile también se ve una fuerte polarización y la batalla cultural contra el progresismo no ha sido para nada fácil, porque tal como pasa en España y como también se ve en Argentina, vemos que el progresismo o esta nueva izquierda se ha instalado hegemónicamente en nuestro país, es decir, se han tomado desde la cultura nacional hasta las aulas universitarias. Pero también tenemos sectores dentro de la misma derecha chilena que a ratos se ven encantadas por este progresismo. Y eso implica que a ratos desconocen su propio andamiaje histórico y filosófico. Entonces, mi pregunta es, ¿cómo podemos dar la batalla no solamente contra el progresismo, sino dentro de nuestro propio sector, con aquellos que creen que por ser tolerantes han adoptado esta agenda progresista? Muchas gracias. Sí, claro, evidentemente es así. Aludí a eso al principio de mi exposición, ¿no? Tenemos dos tipos de derecha, la derecha, digamos, clásica o establecida, acomodada, que no quiere entrar en el debate de ideas, en el debate cultural con la izquierda. Y tenemos la nueva derecha, que en España representa mi partido, Vox,
que ha nacido precisamente para hacer eso que la derecha tradicional se negaba a hacer, quizás intimidada por las etiquetas difamatorias, las etiquetas como homófobo, racista, machista, son palabras mordaza con las cuales la izquierda intenta y consigue zanjar los debates. Eres un racista, eso que estás diciendo es racista. Bueno, es un conversation stopper, ¿no? Se acabó la conversación, se acabó el debate, y los utilizan para eso, precisamente para no tener que argumentar, porque si entramos en el combate de argumentos probablemente van a perder. Pero ellos consiguen evitar el debate utilizando una de estas palabras policía, machista, racista, homófobo. Pues bien, la derecha tradicional se deja intimidar por esas palabras policía, ¿no? No voy a decir esto, no vaya a ser que me llamen homófobo, que me llamen racista, que me llamen machista. Bueno, la nueva derecha estamos ya vacunados frente a esto y nos da igual que nos llamen lo que quieran. Sabemos que no lo somos, sabemos que no somos ni machistas, ni racistas, ni homófobos, ni nada por el estilo. Por tanto, no nos vamos a asustar por estas. Entonces, la forma de contrarrestar a los que dentro de nuestro propio campo de la derecha no quieren el debate cultural es, en nuestro caso, crear un partido nuevo. Es que lo hemos creado para eso, porque ya no soportábamos más la sumisión cultural de la derecha a la izquierda. Y hemos pagado un precio muy alto. Es decir, la creación de Vox no ha sido una tarea fácil. Vox ha atravesado una travesía del desierto de 4 años, en el que aquello parecía no tener, nuestro partido parecía no tener futuro, tenía unos resultados electorales desastrosos. Es decir, ha sido laborioso, ha sido difícil. Pero bueno, ahora se empiezan a ver los resultados, y los resultados tan espectaculares de los últimos 2 años demuestran que era necesario. Es decir, que la sociedad estaba necesitando una alternativa de ese tipo, una alternativa de derecha de principios, derecha de ideas, y no solo derecha de resultados y de gestión. Profesor, muchas gracias. La próxima y última pregunta la va a realizar Benjamín Cofré, que habilitamos micrófono en este momento. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Francisco José? ¿Qué tal? Buenas noches. Mira, te cuento que quizá no lo saben allá, supongo que sí, pero hoy en Chile estamos discutiendo una ley tipo Mordaza, sobre el negacionismo a los atentados contra los derechos humanos durante y exclusivamente el gobierno militar de Augusto Pinochet aquí en Chile. Y en esta batalla por la historia y la memoria que estamos dando acá en este preciso momento, te quería preguntar cómo fue la experiencia española sobre este debate para tratar de darnos luces un poco cómo poder afrontar el caso chileno. Muchas gracias. Bueno, la experiencia española sobre esto es que durante décadas la derecha no se ha atrevido a plantar cara a la izquierda en el debate sobre la historia, por lo que decía antes, porque estaba intimidada por la etiqueta de franquista. Cualquiera que exprese una visión de la historia que se aparte 1 milímetro de esa visión maniquea, sectaria, que la izquierda han puesto, corre el riesgo de ser llamado franquista. Y esto es algo que ha bastado para aterrorizar a la derecha, al Partido Popular, durante décadas. Ya digo, en mi partido, en Vox, no nos dejamos intimidar por las etiquetas. Sobre todo tenemos muy claro que la imposición de una visión oficial de la historia por decreto es algo característico de los regímenes totalitarios. El Estado no es quien para definir la verdad histórica, menos aún para criminalizar las visiones disidentes. Por tanto, la sociedad tiene derecho a la libertad de debate histórico, a la libertad de debate intelectual en general. Es curioso que nos llamen fascistas a nosotros cuando lo que estamos haciendo es precisamente reivindicar la libertad intelectual, la libertad de expresión, la libertad de debate, que es una característica esencial de cualquier sociedad libre, ¿no? Y bueno, como con nosotros han pinchado en hueso, pues ya se empiezan a ver algunos resultados. Hace solo 48 horas ocurrió en España algo que me parece histórico, y es que el Ayuntamiento de Madrid, a propuesta de Vox, y porque Vox lo exigió, porque Vox tiene un poco la llave de la gobernabilidad del Ayuntamiento de Madrid, porque el Partido Popular y Ciudadanos no tienen mayoría suficiente, Vox exigió que le fuesen retiradas las calles
es decir, a dos personajes muy importantes de la izquierda de los años 30, Indalecio Prieto y Francisco Largo Caballero. Fueron los líderes socialistas, los líderes del Partido Socialista responsables de la bolchevización, la comunistización del Partido Socialista en los años 30, que eso es, me llevaría más tiempo explicarlo, pero es básicamente lo que nos llevó a la guerra civil, ¿no? De hecho, la izquierda intentó dar un golpe de Estado contra la derecha, antes de que la derecha la diese contra el gobierno de izquierda, es lo que todo el mundo sabe, ¿no? Había habido otro intento de golpe de Estado en el 34, en el año 34, porque la derecha había ganado las elecciones en el 33, en 1933, y la izquierda no lo aceptaba. Y hablaba claramente de tomar el poder mediante la violencia. Lo que pasa es que no lo consiguieron. Pues bien, los líderes de aquella revolución contra la democracia, contra las elecciones limpiamente ganadas por la derecha, fueron precisamente Indalecio Prieto y Francisco Largo Caballero. Pues bien, ellos tienen estatua en Madrid, frente a los nuevos ministerios, un lugar preeminente de Madrid, ¿no? Y tenían calles dedicadas a ellos. En tanto que todos los personajes del franquismo, digamos, relacionados de alguna forma, incluso indirectamente, con, digamos, el mando de la derecha en ese trágico conflicto histórico, ¿no? La guerra civil y el régimen posterior, el régimen de Franco. Pues bien, todas habían sido eliminadas, todas las estatuas de Franco, de Mola, de Yau, etc. Hasta de Calvo Sotelo, que fue asesinado por la izquierda antes de que empezara la guerra civil, ¿no? Pues bien, todos ellos habían desaparecido del callejero, habían desaparecido de cualquier forma de reconocimiento público. Nosotros lo que decimos es que ese doble rasero es grotesco, es sectario, ya no se puede admitir y por tanto, si ningún personaje de la derecha merece calles, pues bien, tampoco lo merecen estos líderes de la izquierda que contribuyeron más que cualesquiera otros a la senda trágica, la deriva trágica que tomó el país en los años 30, la guerra civil, etc. Y esto es algo que la derecha, desde la transición, jamás había atrevido a hacer, esto de, digamos, disputarle a la izquierda la superioridad moral, en este caso en perspectiva histórica, ¿no? Bien, pues, profesor, nos ha quedado muy claro. Le queremos agradecer el tiempo, la disposición, insisto, la honestidad también con la que ha planteado cada una de sus ideas y también la disposición a responder nuestras preguntas. Es muy tarde en España, así que estamos doblemente agradecidos. Pues nada, es un honor, una satisfacción y aquí me tienen a su disposición cuando quieran. Muchas gracias nuevamente, un abrazo y saludo a todos y agradecido por haberse conectado y por sus preguntas. Hasta luego. Un abrazo, adiós. Adiós.